¿Qué tal? Sean bienvenidos a este video de formación técnica. En esta ocasión vamos a analizar el sistema del Chevy C2. Es un sistema un poco distinto a los que ya hemos mencionado anteriormente, ya hemos visto anteriormente, que son el sistema del Chevy MPFI y del Chevy TBI. En los dos casos anteriores, lo que habíamos analizado es un módulo de encendido. Lo que vamos a checar ahora va a ser que este sistema cuenta con una bobina de encendido. Vamos a empezar con la ubicación de la computadora. La ubicación de la computadora la vamos a encontrar en compartimiento de motor, salpicadera delantera al lado izquierdo. Aquí vamos a encontrar la computadora. Estos vehículos tienen el problema, o bueno, se les generó el problema a raíz de que es una computadora que regularmente en lo que son áreas de la Ciudad de México, Estado de México, se roban la computadora. Entonces se recomienda que ustedes, como una asesoría, vamos a decir, pues mantener al cliente informado de su sistema, pues que le recomienden que le instalen una jaula, ya que cuando se roban la computadora, se roban computadora más los arneses. Ya en la actualidad, en algunos casos ya pueden encontrar las jaulas, las cuales van a ayudar a evitar que se roben la computadora. Ya que ubicamos la computadora, ya que mencionamos esa situación de asesoría que ustedes le tienen que dar a su cliente, porque recuerden ustedes que esa asesoría va a provocar que sus clientes tengan esa confianza y que ese cliente pues siga asistiendo con ustedes. Entonces ya tenemos la ubicación de la computadora. La computadora cuenta con dos conectores. También son muy caros los conectores, entonces deben de checarlos. Los conectores los vamos a ubicar de esta forma: conector J1 y conector J2. ¿Qué los hace distintos? El color. El J1 es de color gris, el J2 es de color negro. En ambos casos son de 32 terminales, entonces la forma de identificarlos pues va a ser por el color. Una vez que hayamos identificado los conectores por color, pues vamos a checar las alimentaciones a la computadora. La primera alimentación que vamos a analizar es la de tierra. Aquí nos damos cuenta que la alimentación de tierra llega directamente a la carcasa de la computadora. Perdón. Esta alimentación la voy a comprobar utilizando una lámpara de pruebas conectada a corriente. Debo de checar que haya una buena alimentación de tierra. De hecho, se recomienda que cada 5 o 6 años esa conexión de tierra se limpie, tanto del lado computadora como del lado conexión en la carrocería. Se limpie, se cheque que tenga una buena conexión. El que no se conecte esa tierra podría provocar que la computadora se dañe. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Verificar que haya una buena alimentación de tierra a la carcasa de la computadora. Y ahora nos vamos al conector J2, en donde me doy cuenta que del borne positivo de la batería pasa la corriente por el fusible 26 de 15 amperes instalado en la central eléctrica de cabina, y que ahora me va a llegar una alimentación al conector J2 terminal 2 y al J2 terminal 18. Esa corriente de batería voy a tenerlo en la terminal 1, 2, esta es la terminal número 2, y la 18, 17, 18. ¿Qué voy a hacer aquí? En ambas conexiones voy a utilizar mi lámpara de pruebas conectada a tierra para certificar que en J2.2 y en J2.18 me llegue una conexión permanente y constante de batería. Con eso está energizada la computadora en forma permanente, pero la alimentación que despierta a mi sistema es la de ignición marcha, que es protegida por el fusible 4 de 15 amperes y que llega al conector J2, cavidad número 3. Entonces, conector J2, 1, 2, 3. Aquí voy a comprobar con mi lámpara de pruebas conectada a tierra que me llegue corriente al abrir el switch. Recuerden ustedes que la herramienta apropiada, la herramienta correcta para checar las alimentaciones a una computadora es una buena lámpara de pruebas que tenga un buen foco y con el cual podamos certificar que lo que le está llegando a la computadora es tanto una buena tierra, una buena corriente de batería y una buena alimentación de ignición.
Esa alimentación de ignición que llega en la terminal J23 va a alimentar la fuente de poder. Esta fuente de poder pues va a regularme a 12 volts, va a regularme a 5 volts y va a regularme a 3.3 volts. Esto va a energizarme a las interfaces. Entonces ya aquí tengo la interfase de comunicación y entonces al momento que me llega corriente de ignición en la terminal J23, en ese instante ya puedo tener acceso con el escáner y ya el sistema está listo para el arranque. ¿Qué necesita? Bueno, pues que le llegue la señal de giro del cigüeñal para que la computadora a su vez me active inyectores, relevador de bomba y chispa. Bueno, y ahora nos vamos a identificar la bobina de encendido. La bobina de encendido únicamente tiene 3 conexiones eléctricas. Esto me dice entonces que yo tengo una bobina, no un módulo. Es decir, el transistor de potencia está dentro de la computadora. Entonces, en este caso, la conexión central va a ser el borne positivo. Conexión A va a ser borne negativo. Y conexión C va a ser borne negativo. ¿Esto qué quiere decir? Que tengo un punto común en el cual aquí vamos a dibujar los devanados. Este va a ser mi devanado primario y va a cerrar aquí, a esta conexión. Aquí la misma corriente pues va a provocar que llegue al otro devanado primario. Tenemos un punto común y el borne negativo llegaría a la conexión C. Tengo el núcleo. Y aquí voy a tener mi devanado secundario. Obviamente mayor número de vueltas, hay que recordar que es un transformador de elevación. Entonces, menor número de vueltas en el primario, calibre de mayor diámetro, mayor número de vueltas en el secundario, calibre de menor diámetro, y ahí tengo las conexiones de mi bobina. Entonces, eso es lo que tengo que verificar: devanado primario, devanado secundario. Bueno, ya que identificamos el interior de la bobina, pues ahora vamos a ver que las pruebas son distintas. Las pruebas son distintas. ¿Qué tengo aquí? Tengo un conector con las 3 terminales, en el cual, pues evidentemente tengo que comprobar que me llegue corriente en la conexión B. Si me llega corriente en la conexión B, pues ya tenemos el primer punto. Me debe llegar corriente de ignición marcha, protegido por fusible 4 de 15 amperes, y ahí me debe llegar corriente. Si no me llega corriente, pues no hay tanto problema, hay que buscar que le llegue corriente de alguna forma. Y ya que tengo la corriente, ahora lo que necesito es que la terminal A, que es el negativo de una de las bobinas, y la terminal C, que es el negativo de la otra bobina, le llegue la señal de saturación y descarga. Esto es, yo voy a checar ahora con una lámpara de pruebas. Igual, voy a utilizar lámpara de pruebas. No voy a utilizar lámpara de diodos, no voy a utilizar osciloscopio. La razón, quiero verificar la señal de saturación y descarga. ¿Esto qué quiere decir? Que aquí tengo un transistor de potencia. Dentro del SM voy a tener los transistores de potencia, que son los encargados de saturar, es decir, mandar tierra. Aquí se satura cuando se cierra, y cuando abre este platino, aquí descarga. Entonces me va a disparar a esta bobina. Por esta razón, como yo quiero verificar, quiero certificar que este transistor tenga la potencia, tenga la fuerza para saturar y descargar a la bobina, yo necesito utilizar una lámpara de pruebas. Es la herramienta apropiada. También hay que considerar que la lámpara de pruebas no debe tener un foco muy grande, porque si no también estaría en el otro extremo, forzando al transistor. Entonces, con mi lámpara de pruebas voy a checar la señal de saturación, descarga. Lo mismo que aquí, checo la señal de saturación, descarga. ¿Cuándo va a hacer esto? Al darle marcha. Es decir,
El procesador, al momento que recibe la señal del sensor CKP, aquí requerimos que me llegue la señal del sensor CKP. Cuando llega esta señal a la computadora, en ese instante, esta señal que llega a la computadora es procesada y con esto calcula las RPM, activa inyectores, activa chispa y activa el relevador de la bomba. Entonces requerimos que le llegue la señal de giro del cigüeñal para que aquí salga la señal de activación, la señal de saturación y descarga para mi bobina de encendido. Bueno, eso es lo que tenemos que verificar, que me llegue señal de saturación y descarga, corriente, saturación y descarga, corriente, terminal B, saturación y descarga, terminal A, terminal C, saturación y descarga. Bueno, de esta forma estamos realizando las pruebas para saber si nuestra computadora está funcionando. Aquí, bueno, nos da la explicación, dice que la bobina de encendido es de tipo transformador con núcleo laminado tipo E, que optimiza la transferencia de campo magnético del devanado primario al devanado secundario. La bobina es integral y se aísla con una resina para alto voltaje. El orden de encendido para este motor de 4 cilindros es el mismo para cualquier motor de 4 cilindros en línea, 1, 3, 4, 2. El hermanamiento quedan los cilindros 1,4 y 3,2. El sistema también es conocido como sistema de chispa perdida. Y bueno, aquí pues ya saben ustedes, hay que hacer las pruebas. ¿Qué voy a hacer en las pruebas? Primera prueba me dice que hay que checar resistencia. Checo mi resistencia de borne positivo, que es la conexión B, a borne negativo. Borne positivo a borne negativo. ¿Cuánto debo de tener mi devanado primario? De 0.5 a 1.5 ohms. Devanado secundario, de torreta a torreta. De 4 a 6 kilo ohms. Ya una vez que haya checado devanado primario y devanado secundario, pues sabemos que esta bobina, el devanado primario y secundario están dentro de rango. La siguiente va a ser verificar físicamente que no tenga fuga de corriente, que no se vea la resina dañada y finalmente checar la prueba de arco eléctrico con un probador de bobinas. Hemos visto que el sensor de giro del cigüeñal es muy importante. ¿Qué necesito? Checar el sensor. El sensor es de tipo captador magnético. Lleva su blindaje. ¿Qué necesito hacer ahora? Necesito checar el sensor. Y para checar el sensor lo que voy a hacer es checar el sensor más todo el cableado. Por lo tanto, voy a hacer la conexión entre la terminal J16, este es mi conector J1, terminal 1, 2, 3, 4, 5, 6, de la 6 a la 21, 17, 18, 19, 20, 21. Aquí voy a checar la resistencia. La resistencia que voy a checar para este sistema va a ser de 600 a 1200 ohms. Después, ¿qué voy a hacer? Checar que genere voltaje. Terminal 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 a 21, 17, 18, 19, 20, 21. Aquí voy a checar que genere voltaje, 0 volts, corriente alterna, sin marcha. Y un voltaje variable, volts, corriente alterna, con marcha. ¿Cuánto es lo que me tiene que dar? Mínimo 700 milivolts, mínimo, a 1.4 volts corriente alterna. Dentro de ese rango debe de estar mi valor de generación de voltaje. Con esto puedo determinar
si el sensor de giro del cigüeñal sirve. Entonces, ya chequé alimentaciones, ya chequé el sensor de giro del cigüeñal, ya chequé mi bobina. Esa es la secuencia completa para diagnosticar el sistema del Chevy C2. Vamos a continuar ahora con la parte práctica en la cual vamos a analizar las pruebas a la bobina. ¿Qué tal? Sean bienvenidos a este video de formación técnica, el cual vamos a analizar el sistema o módulo de encendido del Chevy C2. También nos vamos a dar cuenta que es el mismo sistema que se utiliza en el Aveo. ¿Qué ha cambiado? ¿Qué se ha modificado? Bueno, aquí tenemos la bobina, porque justamente es eso, ahora es una bobina. En el caso anterior nosotros habíamos analizado que lo que traía era un módulo de encendido más la bobina. Aquí no, aquí es la pura bobina. Me doy cuenta porque en el conector va a tener 3 terminales y por la parte baja pues ya no trae el disipador de calor que sí se tenía en otros sistemas, como era el del Chevy inicial, el primer Chevy. Entonces, esta es una bobina de encendido. Como tal, una de las pruebas básicas que debo de realizar es checar el devanado primario. El devanado primario lo voy a tener, ustedes ya tienen su información técnica, en la cual me identifica que la terminal B es el borne positivo. Del borne positivo al borne negativo voy a checar mi devanado primario. Recuerden que todas las bobinas con sistema de encendido electrónico deberán de tener un valor de resistencia de 0.5 a 1.5 ohms. Eso es para el devanado primario de esta bobina. Voy a checar ahora el devanado primario de la otra bobina, que tendría que ser entre la conexión B con C. Y finalmente voy a checar la resistencia de torreta a torreta, es decir, de torreta a torreta para cada una de las bobinas. Entonces tomo mi multímetro, pongo mi conexión a la terminal A con B. Y se dan cuenta, permítanme tantito porque ahí está la cosa que no está bien. Ahora sí, devanado primario, punto 7, punto 6, punto 7. ¿Cuánto voy a tener? De 0.5 a 1.5 ohms es el valor entre el cual debe de estar. Me voy al otro devanado primario. Recuerden ustedes que tienen que checar los dos devanados primarios. Ahora lo estoy checando entre la terminal B con C y ahí me da 0.6 de ohm. Recuerden ustedes, devanado primario de 0.5 a 1.5 ohms. Ya chequé los dos devanados primarios, están dentro de rango. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a checar mi devanado secundario de torreta a torreta. Entonces, aquí me doy cuenta, me marca el fabricante que deberá estar dentro de los 4000 a los 8000 ohms, o sea, de 4 a 8 kilo ohms. Y aquí le checo la resistencia y me dice que tiene 5.14 kilo ohms, es decir, 5140 ohms. Mi devanado secundario se encuentra bien. Voy a checar la otra bobina. Pues voy a checar su resistencia. La otra bobina me da 5.05 kilo ohms, o sea, 5050 ohms. La tolerancia es de 4 a 8 kilo ohms, entonces mi devanado secundario de la otra bobina también se encuentra bien. Esta es la primera prueba que debemos de realizarle a una bobina. Saber si mi devanado primario se encuentra bien, saber si mi devanado secundario se encuentra bien y dentro del rango. Con esto sabemos que la bobina, su devanado primario y secundario no me van a demandar mayor cantidad de corriente. Hay que recordar que aquí el módulo de encendido lo vamos a encontrar dentro de la computadora. Por esta razón es necesario saber que el devanado primario y secundario están bien, ya que de no ser así, la demanda de corriente se va a incrementar y esto podría provocar que el controlador que viene dentro de la computadora
al tener una mayor demanda de corriente se pueda llegar a dañar. Cuando ustedes por alguna razón diagnostiquen que el controlador de la computadora se ha dañado, siempre tendrán que checar su bobina, que esté dentro del rango. Eso me va a garantizar el consumo de corriente. Bueno, esta primera prueba de checar el devanado primario y secundario ya está. Ahora lo que tenemos que verificar y comprobar es que el arco eléctrico esté con buena intensidad de la chispa, que la chispa salga en color azul. Y esa va a ser nuestra siguiente prueba. ¿Qué tal? Sean bienvenidos a este video de formación técnica en el cual vamos a hacer la prueba de banco del Chevy. Ya anteriormente habíamos mencionado las pruebas que es checar el devanado primario y secundario. Ahora lo que vamos a ver es la intensidad de la chispa, vamos a ver la calidad de la chispa. Recuerden ustedes que la chispa debe ser fuerte, intensa y de color azul. ¿Cuál es la situación? En este caso que lo que tenemos ahora es una bobina de encendido. Por lo tanto, a diferencia de los dos sistemas anteriores que analizamos del Chevy, traían el transistor de potencia integrado al mismo módulo. Era módulo y bobina, en este caso no. En este caso es la pura bobina. Por esta razón, aquí ya tenemos las conexiones, en la cual vamos a explicar cómo tenemos las conexiones. Primero, ustedes ya saben que mi sistema o cuestión de seguridad es derivar el alto voltaje, para evitar daños a mi bobina o a mi módulo encendido según sea el caso. Siempre esa va a ser la primera medida de seguridad, derivar, cerrar el circuito del alto voltaje. Ya que lo tenemos ahí energizado, pues ahora voy a utilizar un módulo de encendido. Esto anteriormente se utilizaba un condensador. Ya los condensadores pues ya es muy difícil que los encuentren. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a utilizar un módulo. En el caso de esta prueba voy a utilizar un módulo de encendido de un vehículo Volkswagen, que es muy comercial y que aparte seguramente todos ustedes van a poder encontrar, ya que el sistema falla mucho lo que es la bobina. Entonces regularmente el módulo les va a quedar ahí en el taller. Entonces ustedes pueden utilizar ese módulo para que inclusive en un futuro no muy lejano ustedes hagan un probador de bobinas. ¿Por qué razón? Bueno, porque aquí vamos a energizarlo, le vamos a excitar y más adelante les vamos a enseñar cómo hacer un generador de pulsos para que ya no estén excitando. Bueno, ¿qué vamos a hacer con este módulo? El módulo tiene 4 terminales. Vamos a pedir que le enfoquen aquí, en donde la terminal 2 del módulo es entrada de corriente, la terminal 4 es alimentación de tierra. Y después de esto, ya está energizado mi módulo, como cualquier otro módulo lo tenemos que energizar. Y aquí en estas conexiones son las salidas para la bobina de encendido. El punto común es este, en donde voy a tener que hay corriente. Y esta es la señal de saturación y descarga para una de las bobinas. Y esta es la señal de saturación y descarga para la otra bobina. Recuerden que también en este sistema es un sistema DIS. Entonces este módulo lo voy a utilizar para hacer estas pruebas. Ya está conectado. ¿Qué hice también aquí? Le conecté a la terminal B la corriente. Recuerden ustedes que en esta bobina la terminal B es la alimentación de corriente. Esta corriente viene de ignición. Aquí nosotros lo vamos a sustituir, le vamos a meter corriente directa de la batería. Y la señal de saturación y descarga la vamos a poner al negativo de esta bobina. Entonces voy a probar esta bobina. Ya está energizada. ¿Qué voy a hacer ahora? Con mi lámpara de pruebas conectada a corriente voy a excitar el módulo. Aquí también recuerden ustedes probar la intensidad del arco eléctrico. Si ustedes ven que tiembla el caimán, es por la intensidad del alto voltaje. No crean que estoy nervioso que voy a dar una descarga. Entonces, allí ya chequé esa bobina. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, pues checar la otra bobina. ¿Qué tengo que hacer ahora? Cambiar la conexión del negativo de bobina al otro controlador. Aquí deben de tener cuidado al hacer la conexión, ya que si se ponen en corto podríamos dañar el módulo, ya que acuérdense que en la conexión central hay corriente. Y entonces ahora voy a excitar.
Ahí está. Digo, esta es la cosa que nos salta. Vamos otra vez. Vamos a checar. La corriente entra. Vamos a tomar otra lámpara de pruebas para checar que la corriente entre y ver si le está llegando corriente a la bobina. Entonces ahora pongo mi lámpara de pruebas a tierra. Ahí debe haber entrado y debe haber salido la corriente aquí. Ahí sale la corriente. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la corriente sí le está entrando, aunque vemos que falsea. Entonces, mi problema, aquí nos enfrentamos a un problema real, en el cual nos damos cuenta que la corriente no estaba entrando. Entonces, aquí entra, sale en el negativo. Entonces, ya la corriente ya llegó. Entonces, ahora vamos a poner el negativo. Excitamos con nuestra lámpara de pruebas a corriente. Ya vemos que entonces esa prueba de banco nosotros verificamos la intensidad de la chispa. Igual derivamos, cerramos nuestro circuito de alto voltaje, sacamos uno de los electrodos, uno de los puntos de prueba, excitamos y vemos la intensidad de la chispa, que sea azul, que sea intensa. Y con esto checamos nuestro módulo de encendido. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, recuerden ustedes que tienen que checar sus diagramas, tienen que realizar su evaluación y mandárselo a su instructor. Les agradezco la atención.